Dios mediante vamos a compartir esta enseñanza por algunas semanas. Es un tema que vamos a empezar a tratar y el tema va a ser con respecto a la iglesia, y esperamos poder responder cada semana por qué es importante la iglesia. Eso es algo fundamental para cada creyente. Cada creyente debe tener claro qué es la iglesia y por qué es importante la iglesia. Y hoy vamos a empezar este tema. Cada semana, Dios mediante, iremos tratando y avanzando en algunos de estos aspectos, pero quisiéramos que esto pueda ser de mucha bendición para la vida de esta iglesia local y para cada creyente que se congrega en este lugar. ¿Por qué es importante la iglesia? Es una pregunta que vamos a estar respondiendo cada semana. Y hoy vamos a hacer una distinción entre dos aspectos que pueden ser populares. Quizás no se conozca estos conceptos como tal, pero la práctica conlleva eso. Una creencia fácil versus una salvación de señorío. ¿Qué es una creencia fácil y qué es la salvación de señorío en el contexto de la iglesia local? La posición que la iglesia tenga con respecto a la salvación tiene un impacto vital en la práctica de la iglesia. Lo que la iglesia cree con respecto a la salvación va a determinar lo que la iglesia practique. La razón de la doctrina de la salvación y la doctrina de la iglesia nunca deben estar separadas, siempre van unidas. Lo que creemos acerca de Dios, la salvación, el hombre, va a influir de diferentes maneras en las formas que hacemos o en las cosas que hacemos en la iglesia local. Algunos pueden tener una visión elevada de Dios y una visión baja del hombre. Otros, en cambio, pueden tener una visión baja de Dios y elevada del hombre. Y evidentemente lo que debemos preguntarnos es ¿cuál es la perspectiva que tenemos nosotros? Porque al final, la visión que la iglesia tenga de Dios, del hombre y de la salvación va a determinar a quién estamos tratando de complacer. Si hay una visión alta del hombre, vamos a tratar de complacer al hombre. Si hay una visión alta de Dios, vamos a tratar de complacer a Dios. Y es inmediatamente y definitivamente necesario que determinemos cuál es nuestra perspectiva. Una creencia fácil tiene al hombre en el centro de la importancia, mientras que la salvación de señorío tiene a Dios en el centro. Pero cuando hablamos de una creencia fácil, vamos a tratar de definir un poco qué es esto, qué es una creencia fácil. Vamos a Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 18. ¿A qué nos estamos refiriendo con una creencia fácil? Dice lo siguiente la palabra de Dios, Lucas 18, versículo 18. Vamos a estar en ese pasaje por un momento. Dice el Señor Jesús: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven, o este hombre principal, como dice en esta porción del texto, también se lo conoce como el joven rico en otra porción. Este joven tenía una visión baja de Dios y tenía una visión alta del hombre. ¿Por qué? Porque él pensó que todo esto era un asunto de una creencia fácil. Él pregunta: ¿qué haré? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él pensó que él podía hacer algo para tener la vida eterna. Lamentablemente muchos pueden llegar a tener, en el contexto en que nos desenvolvemos, algo similar a este joven rico. ¿Y qué es esto de una creencia fácil? Bueno, es una creencia en la cual se piensa que no es necesario el arrepentimiento, o por lo menos no es imprescindible el arrepentimiento para la salvación. Una creencia fácil, lo repito, normalmente piensa que no es necesario, no es imprescindible el arrepentimiento para la salvación. En esta creencia fácil, algunos afirman que lo único que Dios requiere de nosotros es que tomemos una decisión simple y sencilla. Esta creencia fácil, o en esta creencia fácil, se piensa que los pecadores están en condición de tomar esa decisión.
Pero ¿cuál es el problema? Que los pecadores no están en el poder ni en la condición de tomar esa decisión, porque dice la palabra de Dios que estamos muertos en delitos y pecados. Un pecador en una condición como esta, como lo tuvimos un día nosotros, evidentemente no tiene la posición y no tiene la capacidad para tomar una decisión en su corazón. No puede tomar la decisión de llegar al cielo y ser salvo. No puede tomar esa decisión porque no está capacitado para hacerlo. En una creencia fácil se piensa que sí. Este joven, este hombre principal pensó que así era. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo fundamental aquí es, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Bueno, en el contexto de este pasaje lo que vemos es, este hombre se dirige a Cristo y le hace esta pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué responde Cristo ante la pregunta? Él no le dice, toma una decisión fácil. Él lo que le dice es, ante la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿O qué haré para ser salvo? La respuesta enfática del Señor es, debes abandonar a tu ídolo. En otras palabras, lo que le dice el Señor es, debes entregar todo lo que tienes y seguirlo. No le dice, repite una oración sincera conmigo y luego vive como tú quieras. Él le dice, entrega todo lo que tienes y ven y sigue. Y eso no es una creencia fácil. El pasaje que nos muestra en todo este contexto de Lucas 18, básicamente este hombre principal o este joven rico se consideraba justo delante de los demás y delante de Dios. Él dice que había cumplido algunos mandamientos. De hecho, él dice que había cumplido 5 mandamientos o 5 de los 10 mandamientos. Él dice que no era un adúltero, que no era un asesino, que no era un ladrón, que no era un mentiroso, incluso que honraba a sus padres. Él afirma, todo eso lo he guardado desde la juventud. Pero el Señor le recuerda, te falta algo, porque esto no es fácil. No has examinado bien tu corazón, debes dejar a tu ídolo, debes dejar la codicia, la avaricia. Tus posesiones son tu Dios y debes dejarlo. Cristo no presentó una creencia fácil ante este joven o ante este hombre. Lamentablemente lo que vemos aquí, él pregunta qué haré para heredar la vida eterna, el Señor le responde lo que debe de hacer, pero lamentablemente este hombre principal dice que se fue triste porque era muy rico. En otras palabras, tuvo la salvación enfrente y no creyó en el Salvador que tuvo enfrente. Él pensó que era algo muy fácil de hacer. El Señor Jesucristo no enseñó una creencia fácil. Este tipo de creencia fácil lleva a una doctrina errónea. Algunos también conocen a esta doctrina errónea como el cristianismo carnal. Y hablar de un cristianismo carnal es una contradicción. Este cristianismo carnal, entre comillas, es un tipo de cristianismo que no demanda negarse a uno mismo. Es decir, puedes seguir a Cristo o puedes venir a Cristo, pero no tienes que negarte a ti mismo. No tienes que someterte a Cristo. Puedes vivir como tú quieras en todas las áreas de tu vida. Eso es una creencia fácil. Esta creencia fácil lamentablemente se ha expandido por muchas iglesias. Y a veces, por esta creencia fácil, las iglesias crecen rápidamente en número, sin tomar en consideración cuáles son las instrucciones que el Señor dio con respecto a la gran comisión y a lo que debemos de predicar. Este tipo de creencia fácil afecta a muchas iglesias y encontramos muchas veces en las iglesias a no convertidos que piensan que son creyentes porque tuvieron una creencia fácil. Porque hicieron una oración, aunque no saben lo que es el Evangelio. ¿Y cómo alguien puede ser salvo sin conocer el Evangelio?
Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cómo alguien puede ser salvo si no conoce las demandas del Evangelio? El que quiera seguirme debe negarse a sí mismo. Esta creencia fácil muchas veces funciona como un restaurante. En un restaurante, probablemente todos hemos ido a alguno en algún momento, se ofrece el plato más conocido, los comensales van, comen, degustan todo eso, llenan su estómago, pero ese restaurante, para que esos comensales vuelvan nuevamente, tiene que volverles a ofrecer la misma comida, porque si no se van a ir a otro lugar cuando cambien el menú. A veces así actúan algunas iglesias. Ofrecen a los hombres algo que llame su atención, que solucione sus problemas momentáneos, que mueva sus emociones por un momento, que los motive, que los ayude a mantener por momentos. Pero ¿qué pasa? Que cuando esto sucede así, los hombres llegan, las iglesias se llenan, pero tienes que seguir dándole lo mismo, porque si no, se van a ir. La creencia fácil tiene al hombre en un lugar alto, pero pone a Dios y su palabra en un lugar bajo. Y aunque pareciera que esto funcione en algunos lugares, tarde o temprano tenemos que hacernos la pregunta: ¿esto que hacemos trae gloria a Dios? ¿Esto que hacemos promueve el verdadero evangelio? ¿Esto que hacemos como iglesia promueve la santidad dentro de cada creyente? Si la respuesta es no, probablemente tenga que ver mucho con una creencia fácil. Una vida centrada en el hombre y no en Dios. Una vida como ese joven rico que acabamos de leer, que se fue triste porque no quiso someter su vida al señorío de Cristo. Eso, en resumen, es una creencia fácil. Una creencia fácil. Pero hay otra contraparte, y es la que anunciamos. Hay una salvación de señorío. En primera instancia, una salvación de señorío tiene, a diferencia de la creencia fácil, la salvación de señorío tiene una visión elevada de Dios, como debería ser, y una visión baja del hombre, como debería ser. Tiene una perspectiva diferente y bíblica de la salvación, por lo tanto, tiene diferentes propósitos y funciones con respecto a la iglesia. Una visión elevada de Dios y una visión baja del hombre afecta cómo la iglesia ve la salvación. La salvación, o el principal propósito de la salvación, es la gloria de Dios. Si los hombres van a ser salvos, es para la gloria de Dios. Si Dios ha creado al hombre, es para su gloria. El problema no es que los pecadores van al infierno. El problema principal es que los pecadores no glorifican al Señor en sus vidas, por lo tanto, acarrean la condenación para sus vidas. Si una iglesia entiende que la salvación es para la gloria de Dios, entonces se va a preocupar en conocer, se va a preocupar en entender, se va a preocupar en predicar el verdadero evangelio que salva al pecador para la gloria de Dios. Una iglesia con estos aspectos claros no va a tratar de instar a los pecadores a que tomen una decisión sencilla o una creencia fácil, sino que una iglesia que tiene claro esto va a predicar un evangelio bíblico que libera a los pecadores de sus pecados y que los libra del castigo y del poder del pecado. En el Evangelio de Mateo, en Mateo 1:21, vemos cómo el Señor, o cómo se describe el ministerio del Señor en pocas palabras. Mateo 1:21 menciona: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El principal problema del hombre no es la falta de trabajo, no son las enfermedades, los problemas conyugales o familiares,
no es la economía o problemas económicos, no son los problemas sociales como las drogas, el alcohol, la delincuencia. Esos son problemas, sí, pero no es el principal problema del hombre. En la lectura de hace un momento, en la lectura inicial, mostraba cuál es el principal problema del hombre. El principal problema del hombre, decía Juan, que es el pecado. El principal problema del hombre es su pecado y la corrupción que ésta causa. El que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el principal problema del hombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Las otras situaciones que se dan en el contexto donde vivimos son consecuencias del pecado, pero no es el principal problema, las situaciones sociales que vivimos a nuestro alrededor. El apóstol Pablo menciona este problema del hombre bastante claramente en Romanos 3:23. Romanos 3:23 menciona: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, hermanos, incluye a todos, desde nuestros hijos muy bellos y hermosos hasta los ancianos mayores que existen. Todos los hombres que han existido en la tierra, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres han pecado y están separados de la gloria de Dios. Y ese es el principal problema del hombre. Para eso vino Cristo. ¿Y qué es el pecado? El pecado es cualquier pensamiento o acción que no alcanza la gloria de Dios. Es todo aquello que transgrede su ley. El pecado es infringir sus ordenanzas. Todo aquello que no alcanza el estándar o la gloria de Dios es pecado. Solo hubo un hombre, Dios hecho hombre, que vivió conforme a la gloria de Dios. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El joven rico que hablamos hace un momento no era un adúltero, él decía. No era un borracho, no era un drogadicto, no era un blasfemo. Esos pecados escandalosos él no lo tenía. Él decía: yo no soy así. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero él tenía un pecado interno en su alma que no había examinado. La codicia, la avaricia, las posesiones, el dinero eran su Dios. A veces el orgullo, a veces la altivez. Eso no lo vemos externamente, pero está en el corazón. Cualquiera que conociera a este joven rico diría: es un buen hombre. Pero Dios conoce el corazón y Él dice: no, todos pecaron, todos están separados de mi gloria, ninguno alcanza el estándar de mi ley. Por eso Cristo lo que le dijo fue: tú no puedes hacer nada para heredar la vida eterna. La iglesia que tiene en alta estima a Dios y a su palabra siempre se va a preocupar de predicar un evangelio bíblico que traiga verdadera salvación a los hombres, una salvación que libra de la culpa del pecado, una salvación que nos justifica por medio de la obra de Jesucristo, una salvación que nos libera del poder y la esclavitud del pecado a través de la regeneración y la santificación. Amén, gloria a Dios, santo. Aquellos que son salvados por gracia irán al cielo, como Dios lo ha prometido, pero solo porque han sido salvados de la culpa y del poder del pecado. Si no hay fe en Cristo, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, no hay salvación. Aunque cumpla la mayoría de los mandatos como el joven rico. No podemos separar la fe y el arrepentimiento. Las dos cosas son necesarias para la salvación y es lo que una iglesia debe predicar al mundo. Mateo 9, 12 al 13 menciona lo siguiente. Mateo 9, 12 al 13.
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si no nos damos cuenta de que somos pecadores, si el hombre no se da cuenta de que es un pecador, no va a haber la necesidad de un Salvador. Una persona puede pasar toda su vida sin visitar al médico y puede pensar que está totalmente sana, pero solamente cuando visita una consulta médica y se realiza ciertos exámenes, va a darse cuenta en realidad de cómo está su salud, y probablemente se dé cuenta de que no está tan sano como pensaba. Recién ahí va a entender de que necesita un médico y de que necesita un tratamiento. De la misma manera, la iglesia necesita entender que los hombres se encuentran muertos en delitos y pecados, están separados de Dios, se encuentran sin rumbo, sin esperanza, no quieren ni pueden buscar a Dios por sus propios medios. Así se encuentran los hombres, así nos encontramos un día nosotros. Eso lo reafirma Efesios 2, versículos 1 al 3. ¿Cómo nos encontramos o cómo se encuentra el hombre? Dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del hombre. Cuando hablamos de una creencia fácil, en una creencia fácil no se predica esto. Pero en una salvación de señorío es necesario predicarlo, porque esto es lo que traerá libertad y liberación del pecado, y este evangelio es el que reconcilia a Dios con el hombre a través de Cristo. No es por nuestras obras. El joven rico pensó que era por sus obras. ¿Qué haré? Pues no son nuestras obras, no son nuestros méritos, es solamente la vida de Cristo perfecta, es solamente su muerte en la cruz, es solamente su resurrección. Ese es el tratamiento para el pecador. Es lo que necesitan los hombres, es el evangelio que la iglesia necesita conocer y predicar. ¿Qué va a hacer un hombre cuando escuche este mensaje o cuando escuche estas palabras? ¿Cómo va a responder un hombre o una mujer? Bueno, va a darse cuenta del vacío que hay en su corazón, de que hay en su alma y de la realidad del pecado en su alma. Pero también se va a dar cuenta y va a pensar que a lo mejor no era suficiente con ir a la iglesia, con leer la Biblia o orar de vez en cuando, sino que se va a dar cuenta de que necesita creer en el evangelio en verdad. Muchas personas asisten a las iglesias y tienen un Cristo que les da todo lo que necesitan, físicamente hablando. Les soluciona los problemas temporales, se sienten cómodos mientras ellos viven a su manera. Pero eso no es el Cristo de las Escrituras. El Cristo de las Escrituras ofrece una salvación de señorío que implica de que quiere seguirme, tiene que negarse. Le decimos Señor en nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Qué significa que sea Señor? Pues que es el Señor. Él manda, Él ordena, Él reina en toda nuestra vida. Lo que hizo el Señor con el joven rico fue mostrarle su pecado a través de las Escrituras. Pero también le dijo lo que demanda el evangelio. Él debía entregar toda su vida por la causa de Cristo y seguirle completamente. Más adelante en Mateo 19, versículos 25 al 26, Mateo 19,
En el mismo contexto del joven rico, 19:25 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Pues nadie puede ser salvo por sus propios medios, eso es claro. Pero el Señor los mira, mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Quién puede ser salvo entonces? Pues humanamente nadie. ¿Cómo entonces los pecadores pueden ser salvos? Pues los pecadores serán salvos solamente por la gracia de Dios. Porque para los hombres eso es imposible, pero Dios a través de su gracia lo hace posible. ¿Y cómo Dios salva a los pecadores? Pues Él salva a los pecadores a través de la predicación del verdadero evangelio. El Espíritu Santo regenera sus corazones. Esos corazones de piedra son regenerados para que puedan creer en el evangelio por el poder del evangelio y por el poder de su palabra. El Espíritu Santo usa su palabra y trae salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Sin el poder salvador del Espíritu Santo, los pecadores permanecen muertos en sus delitos y pecados hasta que Él obra a través del evangelio. Solo Dios puede cambiar el corazón de piedra y traer a un pecador rebelde al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Algunos cuando evangelizan predicando el verdadero evangelio, pueden plantar la semilla. Otros van a regar la semilla. Pero solamente Dios puede dar el crecimiento y traer las personas a la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios salva a los pecadores? Pues a través de un evangelio de señorío, no a través de una creencia fácil. Una salvación de señorío, a diferencia de una creencia fácil, la creencia fácil no se ajusta a la verdad de Dios. La iglesia no será juzgada por cuántos creyentes tuvo en la iglesia, ni por cuántos bautismos hizo, ni por cuántas actividades hizo. La iglesia no será juzgada por eso. La iglesia será juzgada por la fidelidad a la enseñanza de todo el consejo de Dios. Por eso será juzgada la iglesia. Porque somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia necesita recordar que lo mejor que puede hacer para salvar las almas perdidas es predicar el evangelio, un evangelio que no sea diluido por las cosas superficiales o terrenales, un evangelio verdadero que llama a los pecadores a que se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios por medio de la fe en Jesucristo. La iglesia necesita tener una profunda pasión por las almas perdidas. Pero la iglesia necesita entender cómo se encuentran esas almas perdidas. Y la iglesia necesita saber qué deben recibir esas almas perdidas. Necesitamos conocer el verdadero evangelio, necesitamos creerlo, necesitamos predicarlo. La iglesia necesita entender cuál es su misión en este mundo. Y no hay forma de cumplir esta misión sin el evangelio que Dios ha dado para salvación de los pecadores. Para terminar, yo no sé si usted ha vivido toda su vida, Dios lo sabe, no los conozco a todos. Yo no sé si alguien aquí ha vivido toda su vida con una creencia fácil. Dios lo sabe. Y probablemente usted también se haya dado cuenta. No sé si ha vivido toda su vida con una creencia fácil o si está viviendo su vida con una salvación del señorío. Pero si su esperanza está en una sola decisión y no en el evangelio de Cristo, usted tiene que saber que necesita creer en el evangelio para ser salvo.
Amén, gloria a Dios. La salvación del señorío demanda que el Evangelio sea predicado y que el Evangelio sea creído. El joven rico se fue triste y dejó la salvación. Mejor dicho, no la recibió nunca. La tuvo enfrente. Pero cada vez que el Evangelio es predicado es una oportunidad para que los pecadores vengan al arrepentimiento y a la fe. Ruego al Señor de verdad que pueda mover nuestros corazones a esta verdad que Dios trae a través de Cristo. Que el Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que nos permita conocer su verdad a través del Señor Jesucristo, que veamos a Cristo como lo más precioso, lo más valorable, que podamos confiar en la obra redentora del Señor Salvador Jesucristo, pero también que podamos ver nuestro pecado como lo más desagradable delante de Dios, porque así lo es. Y que eso nos lleve a confesar nuestros pecados y apartarnos de los mismos, si es el caso. El Evangelio es para los que no conocen a Cristo, pero el Evangelio también es para los creyentes, porque nos sostiene hasta el último día. Debemos seguirlo creyendo hasta el último día de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a poder examinar nuestro corazón si tenemos una creencia fácil, o la hemos tenido, o tenemos una salvación del señorío. Oremos. Señor, bueno eres tú con nosotros, a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, el cual reconocemos, oh Señor, porque como dice tu palabra, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, oh Señor. Examina nuestro corazón a la luz de tu palabra. Examina nuestro corazón a la luz del ejemplo de este joven rico. Señor, no quisiéramos parecernos a él. Quisiéramos ser diferentes. No quisiéramos tener una creencia fácil. Quisiéramos que el poder de tu Evangelio plante una salvación del señorío en nuestros corazones. Que nos volvamos de nuestro pecado. Que creamos en Cristo para salvación. Y que no vivamos nunca más de la misma manera como hemos vivido. Sé el Señor de nuestras vidas en todo. En la familia, en el trabajo, cuando nadie nos ve, en la iglesia, en todo lugar. Sé el Señor de nuestras vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros, te lo rogamos. Y te lo pedimos, que tu buen Espíritu obre soberanamente en cada corazón. Te pedimos que esto pueda ser así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.